seguimos en Que se escuche y nos vamos a ir hasta Centenario. Como decíamos, hoy temprano hubo una situación compleja allí en el IFD 9 de Centenario. Estamos en contacto con Emiliano Garay, que es el secretario general de ATEN Centenario. Emiliano, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, un saludo grande. Se está escuchando bajito, ¿eh? Bueno, ahí lo solucionamos. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ocurrió allí en el IFD 9? No, en horas de la mañana nos llamaron y nos dijeron que había ocurrido un accidente. Al llegar a la escuela vimos realmente lo que había ocurrido. Es que uno de los tanques de agua, que dice 1.500 litros, pero para mí tiene más de 1.500 litros ese tanque, cayó sobre el techo de la escuela y pasó de largo, quedó un hueco y cayó sobre la biblioteca de la escuela. Realmente fue un accidente, una tragedia, pero con mucha suerte porque no se encontraba nadie en ese momento en la biblioteca, si no hubiéramos tenido que hablar de otra cosa más grave. Emiliano, ¿cuáles son las condiciones generales de la escuela, de ese establecimiento? Este año estuvo mucho tiempo parado, estuvieron haciendo refacciones, y es lo que decimos nosotros, con poner parches no alcanza, hay que hacer un verdadero plan de mantenimiento de todos los edificios de Centenario y de la provincia, porque vos te imaginás que este año más de 9, 10 colegios han estado parados en Centenario por problemas edilicios. Entonces, si no hay un plan de obras de infraestructura en donde se reparan y se mantengan estos edificios, que algunos ya son bastante viejos, vamos a tener que seguir teniendo estos inconvenientes. Aparentemente estamos esperando el informe de bomberos. Este tanque de agua que estaba en una platea, o sea que no es que se rompió el soporte, que estaba en una platea ayer con el viento y al no haber agua se movió y cuando se llenó quedó en desequilibrio y cayó. Claro. Estaba sostenido por unos alambres muy finitos, por alambre de atar muy fino y no estaba bien asegurado para que no se mueva en caso de viento. Pero mientras no haya una planificación vamos a tener que seguir poniendo partes y seguir teniendo estos inconvenientes y realmente hoy no sufrimos una tragedia por pura suerte, porque en el aula de al lado había 4 compañeros reunidos que generalmente se reúnen en la biblioteca y por suerte hoy decidieron reunirse en el aula de al lado y zafaron porque fue un desastre lo que ocurrió. ¿Alguna respuesta del Consejo? Cuando llegué yo estaba llegando el gente de la municipalidad, estaba la municipalidad que está a cargo de las refacciones del mantenimiento de las escuelas de Centenario y estaban por llegar a obras públicas, porque el arreglo que tienen que hacer es un arreglo muy importante, en donde tienen que reparar todo el techo, reparar todo. Vos imaginate que los perfiles, que eran perfiles realmente importantes, quedaron totalmente doblados y desbalanceado todo, que en el aula de al lado estalló el sobretecho también, porque se desequilibró todo. Estaban esperando que llegara a obras públicas para las refacciones. Claro. Pero seguimos insistiendo, tiene que haber un plan de obras en donde las escuelas se mantengan como nosotros mantenemos nuestros autos, mantenemos nuestras casas, en donde se inspeccione bien para que no ocurran estos accidentes. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Bueno, Emiliano Garay, de ATEN Centenario, esto que ocurrió en el IFD 9, allí estábamos mirando las imágenes y que ha generado preocupación nuevamente por esta falta de mantenimiento que tienen en algunas escuelas. Tenemos más invitados. Susana de la Riva, ¿cómo te va? Buenas noches, secretaria adjunta de ATEN. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estuviste en Brasil en un par de actividades, las tenemos por aquí, la Red de Mujeres Sindicalizadas y el 5º encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. ¿Por qué no nos contás un poquito? Bien, 3 compañeras de ATEN, la secretaria general de San Martín de los Andes, Soledad Mora, la compañera en representación del Consejo Provincial de Educación, Marisabel Granda y yo, en representación de ATEN, convocadas en este caso por la CETERA, para participar de estos 2 encuentros importantísimos, muy intensos, los días del día 2 hasta el día 5 en la ciudad de Curitiba. Como vos indicás, fueron 2 encuentros, uno de un día y medio, que es la red de trabajadoras de la educación sindicalizadas, nucleadas en la Internacional de la Educación para América Latina, un encuentro que permitió escuchar, compartir, le llamaron un diálogo entre trabajadoras, durante un día y medio las problemáticas que tenemos específicamente las mujeres trabajadoras. Ha sido muy rico encontrarnos con compañeras de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Honduras,
creo que salvo Bolivia y Venezuela había representación de mujeres de toda Latinoamérica. Obviamente, lamentablemente hay situaciones que compartimos, que nos identifican, en esta lucha permanente de las mujeres desde nuestros lugares de trabajo, de lo cotidiano, el trabajo en exceso, que significa lo doméstico, el trabajo y la militancia sindical, porque estos ejes compartíamos con las otras trabajadoras, ¿no? Trabajamos en nuestra casa, trabajamos en los trabajos y también sostenemos la militancia sindical. El eje de discusión y hacia donde apuntaron las estrategias que se prevén a corto y a mediano plazo y a largo plazo es la defensa y la discusión permanente por el cumplimiento de la resolución 190 de la OIT, que es de junio de este año, en relación a estrategias para eliminar todo tipo de violencias contra las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito doméstico como en el ámbito sindical. Hemos escuchado a las compañeras de Uruguay, por dar solo algunos ejemplos, de la dificultad y el temor que tienen, no por eso dejar de luchar, porque ante este cambio de gobierno ellas están seguras que el primer ataque del gobierno de la derecha va a ser contra la ley del aborto legal. Las compañeras de Colombia muy preocupadas por los ataques sistemáticos a las sindicalistas y a los sindicalistas, la matanza que hay. O sea, un nivel de violencia. Un nivel de violencia. Contaban ahí que un dirigente de un sindicato docente de Colombia no puede dormir todos los días en la misma casa por la enorme persecución que hay, que sale de los parámetros de los ataques o de las mentiras, sino que directamente van contra la vida. Obviamente los femicidios es un problema generalizado y que las compañeras están en todos los lugares trabajando por esto, no solamente denunciando, sino además generando acciones políticas. Y después un ejemplo más, en Paraguay están sufriendo muchísimo las compañeras porque además de estar sobrecargadas en la cantidad de horas laborales en relación a los salarios de otros países de América Latina, se está sufriendo un avance de lo que ellos llaman la agroindustria. Entonces las escuelas de la ruralidad, como parecido a lo que nosotros conocemos, las escuelas que más avanzado están en la zona selvática, hay todo un avance del Estado en connivencia con empresas agroexplotadoras que donde hay pocos niños y niñas cierran las escuelas. Al no estar la escuela, que es la única avanzada, por así decir, del Estado allí, las compañeras se van quedando sin cargo y donde no hay escuela avanzan en la empresa, un sinnúmero de situaciones, muchas compartidas. Se trabajó eso y se dejaron como algunas tareas a mediano y a largo plazo. Bueno, una enorme preocupación, y eso es parte de las tareas, seguir trabajando para que la ESI, donde no es ley, sea ley, y donde sea ley realmente se aplique en las escuelas. Disputar en los ámbitos paritarios aquellos derechos directamente relacionados con las trabajadoras, que sea parte de las discusiones que se hace con el gobierno, seguir profundizando las modificaciones estatutarias necesarias para que los estatutos de los sindicatos se reconozca la lucha contra la violencia de género. También están trabajando muchas organizaciones con los protocolos de intervención en violencia tanto laboral al interior de los sindicatos, e incluso algunas compañeras hablan de leyes, no es parejo, digamos, las mismas leyes en todos los países, pero hay esta necesidad. Y por último se está pensando para el año 2020 una gran movilización continental del estilo del 8M, donde salimos masivamente a la calle, pero es muy bueno ver que compartimos los mismos problemas, los desafíos y encarar, resalto acá el papel enorme de las compañeras que nos recibieron de la CNT y de la CUT, los sindicatos más importantes de Brasil, pero la organización, la amabilidad, la contención, ese espacio de cuidados, especialmente de nuestra compañera Sonia Leso y de Fátima da Silva. ¿Y se planteó alguna forma de articular acciones más allá de los encuentros anuales? Bueno, el compromiso de las conducciones de los sindicatos y también de la Interamericana para la Educación de América Latina es volcar, estas acciones en cada uno de los espacios y las jurisdicciones. Para algunas, por ejemplo, nos contaban las compañeras de Brasil
que para ellos cada vez después del derrocamiento de Lula y de Dilma, para ellos cada vez es más difícil entrar políticamente a trabajar estas cosas en las escuelas. Ha decretado Bolsonaro una situación, no sé si es ley o decreto, que dice escuelas sin partidos. Para ellos la escuela sin partidos, que no se puede hablar en la escuela de otra cosa que no sean los contenidos curriculares. Le dieron muchísima importancia a las compañeras a la campaña que hicieron de Él No. Están muy complicadas en cuanto a esto, sienten que es un Estado represivo y que especialmente es contra las mujeres. En general las compañeras coinciden en que la mujer que se pone a luchar es la cara visible que el Estado dictatorial o el Estado de derecha no quiere. Y bueno, en función de estos 4 o 5 puntos que acordamos, serán las centrales de trabajadoras las que irán orientando en cada jurisdicción acciones en este sentido. Vos decías una movilización similar a la del 8M. ¿No se sale en todos los países de Latinoamérica el 8M a reclamar por los derechos de las mujeres? Está teniendo cada vez más fuerza. Está muy reconocida la movilización en Argentina por la lucha por el aborto legal. Digamos, las brasileras decían la movilización de ellas más fuerte como mujeres ha sido la campaña de Él No. Las uruguayas ahora intentando defender la posible derogación de la ley del aborto libre, pero ni siquiera se planteó por el aborto esa movilización, sino se está planteando un feminismo sindical que tenga en cuenta todas esas intersecciones por las que luchamos, que tiene que ver con los femicidios, que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la desocupación, con los bajos salarios, las cuestiones de jubilación en los países Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, es terrible. Hay compañeras que deciden trabajar hasta los 70 años porque si se jubilan con un 40% del salario. Entonces, pensando en eso, en todos los derechos de las mujeres trabajadoras, más allá de la pelea por el aborto libre donde no existe y bueno, en la nuestra también. ¿Y se habló del rol que cumplen distintas iglesias en Latinoamérica también? Se habló mucho eso, especialmente por la pelea de los antiderechos en relación a la educación sexual integral. Mucho más peso y mucha más preocupación nos trajo el papel de la Iglesia cuando empezamos a desarrollar la otra parte del encuentro, que es el movimiento pedagógico latinoamericano, donde fue uno de los ejes fue eso. Pero sí, es tanto el avance de las iglesias y los antiderechos, por ejemplo, que en Perú, teniendo la educación sexual integral, una ley muy similar a la nuestra, y hace 2 o 3 años la ministra de Educación ya había dado, ya se empezó a implementar justamente una ONG de padres de iglesias, de las confesionales, escuelas confesionales e iglesias, hicieron una presentación en el ámbito judicial y lograron que se pare esa ley. O sea, no hay educación sexual integral en Perú por acción de las iglesias, como vos decías. Bueno, esperamos que todo esto lo podamos también seguir desarrollando ya el próximo año, ¿no? Que puedan incluso tener alguna repercusión y alguna actividad que se organice. El gran desafío es cómo nosotros llevamos a nuestras aulas, a nuestros lugares de trabajo con las compañeras que obviamente no pueden participar, por eso nos sentimos con esa responsabilidad, porque la convocatoria era a trabajadoras de la educación sindicalizadas y dirigentes. Entonces, bueno, sí nos traemos esto para compartir en todo el ámbito de la provincia. Bueno, Susana, te agradecemos mucho que hayas venido. Bueno, gracias. Bueno, y nos vamos a ir justamente con una de las notas por el diseño curricular, que un tema que hemos estado abordando, y bueno, por supuesto que también estamos terminando que se escuche de este año. Claro, vamos a ir hasta el año que viene. Claro, en realidad la semana que viene, el jueves que viene, hay la entrega de los PEWEN, está Grito Sagrado, le vamos a hacer el horario, y después vamos a repetir también un programa muy interesante que fue justamente el del Congreso Educativo que se realizó este año en Neuquén. Así que bueno, las dejamos y volveremos el año que viene. Muchas gracias. Los días 5 y 6 de diciembre comenzamos a trabajar ya en el proceso de coformación desde la Mesa Curricular Provincial para ya empezar a trazar el camino que es el desarrollo curricular. En estas 2 jornadas de trabajo que se están llevando a cabo, se está trabajando con este proceso de coformación con el equipo de supervisoras y supervisores de toda la provincia de Neuquén.
2 jornadas de mucha escucha, de mucho proceso colectivo, y como ATEN estamos convencidas y convencidos de que el camino de la coformación va a ser sustancial para poder llevar la implementación del nuevo diseño curricular de las escuelas secundarias a una implementación realmente prolija y realmente potente. La implementación del diseño curricular se va a dar en 2 etapas, en la que, iniciado este proceso de coformación que se va a extender durante todo el año 2020, junto con las tareas del orden de competencias de títulos, reubicaciones, trabajo con el estudiantado y la coformación para todo el equipo y todo el colectivo docente de la provincia, para llegar al 2021 ya con la implementación institucional y áulica. Esta construcción de la mesa curricular y la llegada de toda la información referida a ella, las resoluciones que se fueron construyendo y el proceso hablan de una situación que puedo decir única, sin dudas y sin temor a equivocarme, en la historia del continente americano, donde esta construcción desde la base, donde los profes en cada escuela van arrimando sus miradas, sus opiniones a la mesa curricular, y desde ahí se avanza en la construcción de una nueva escuela secundaria para los pibes y las pibas de Neuquén. No es un ejemplo que se haya repetido en otros espacios, por lo menos continentales, y de ahí la enorme significatividad que tiene, porque además de tener una cuestión extremadamente significativa en el cómo se construye, hay una fabulosa mirada en el para qué se construye y con quiénes lo construimos. Entonces estamos hablando de 3 fantásticas dimensiones que no hacen nada más que darle a esta construcción curricular la dimensión que se merece. Conceptualmente es muy importante debido a que justamente cuando hablamos de coformación hablamos de una cuestión de construcción grupal, colectiva, hombro con hombro, diría Philippe Mérieux, y es muy importante que desde la docencia revaloricemos estas nuevas categorías, estas nuevas conceptualizaciones, porque van a favorecer grandemente a nuestros adolescentes, a nuestras jóvenes y jóvenes adultos del sistema de educación secundaria de la provincia del Neuquén. Así que estamos muy contentos, muy conformes, muy expectantes, porque debido a las realidades de cada uno de los 13 distritos había distintos niveles y grados de conocimiento de las problemáticas, pero estamos a la expectativa de la implementación a partir del año 2020 y fundamentalmente del 2021. La mesa curricular se distinguió por ser un proceso en lo más amplio y democrático posible, y en ese sentido, desde sus inicios en el año 2016 hasta ahora, y sobre todo en el proceso de coformación, la presencia de distintos compañeros de distintos distritos hace que se rompa esa idea de la unidad de acá o el centrismo neuquino, y esta es una representación provincial. Entonces, en el caso de los supervisores y supervisoras, hoy están presentes no los 45, porque hubieron 3 que están en situaciones muy complicadas en sus distritos y no pudieron venir, pero sí la presencia de más del 90% de los supervisores y supervisoras de toda la provincia. Y la idea de la coformación para el resto de los compañeros docentes, auxiliares de servicio, preceptorías y auxiliares pedagógicos, es que con esto de trasladarnos a distintas sedes, es que se garantice que las discusiones lleguen a todos los puntos de la provincia y que vengan de todos los puntos de la provincia para luego ser sistematizadas y pensar en materiales de enseñanzas que cualquiera de nosotros pueda acceder desde el lugar que esté, ¿no? Una compañera en Pichi Neuquén como un compañero en Villa Traful, ¿no? Desde ese lugar es como unir todas las discusiones provinciales, sistematizarlas y que tengan acceso cualquier compañero a esas discusiones, a esos materiales en cualquier lugar en el que esté. Es trascendental la importancia de este espacio, porque ya no hablamos incluso de formación, sino que hablamos de coformación, es decir, como espacios solidarios, como espacios colaborativos y cooperativos en el que todas las voces se van aunando y se van pudiendo lograr esos consensos y esos espacios comunes para discutir y formarnos. Como ATEN sostenemos que la política de formación debe ser continua, en ejercicio,
y gratuita, y este espacio también es construido por los compañeros y compañeras para los compañeros y compañeras. Aquí no hay experticia alguna que nos indique cómo hacer la tarea, sino que desde la lógica de construcción del diseño curricular ha sido siempre que quien está en las escuelas, quien está en las aulas, es capaz de construir conocimientos y a la vez de socializarlos, compartirlos y reconstruirlos entre pares.